Te damos gracias en este momento por la oportunidad que tú nos das de estar delante de ti, Señor. Ya pues hemos llevado a cabo un devocional maravilloso, nos hemos gozado. El pueblo que ha estado aquí presente, Señor, pues se ve el gozo. En el rostro se puede reflejar la alegría, la bendición. Pero esperamos, Señor, que de aquí en adelante, en la parte donde es la exposición de la palabra, donde nos ponemos en tus manos para que la palabra que tú quieres traer, pues tú la pongas en nuestros labios y que la podamos pronunciar y que sea de bendición a los oyentes. Por lo cual te pedimos, Señor, que tú nos dé la dirección, que tú pases carbón encendido por mis labios. Me pongo a la disposición con mucha humildad, con sencillez de corazón, Señor. Siempre lo hago porque no somos nosotros, sino que tu gracia es la que vive en nosotros y nos hace, pues presentar todas las cosas a ti para que seas tú quien te glorifique. Te damos gracias, nos encomendamos en ti por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche se leyó una porción de la palabra en el libro de Jueces, el capítulo 6. Es una cita bíblica que yo sé que muchos la han leído. Es una historia conocida, no es una historia extraña dentro de nosotros. Es una historia, yo creo que bien conocida. Pensando de que haya un % grande de que abre la Biblia y la lee. Pensando positivo. Sí, pensando positivo de que hay un % grande que estudia, lee las Sagradas Escrituras. Conocen esa historia del capítulo 6 del libro de Jueces. La historia de Gedeón. Una historia que, si nosotros analizamos bien esa experiencia, nos puede ayudar a bien. Nos puede ayudar a bien en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Porque si hay algo que Dios se fija mucho y Él está muy bien pendiente, es el compromiso que usted y yo tenemos. Sí, Dios está bien pendiente el nivel de compromiso que usted y yo tenemos con Él. Sí, porque si no hay compromiso, Él dice, no, pues no. La palabra misma dice que Él está con aquellos que de mañana, de madrugada le buscan. Y Él está bien pendiente al compromiso que usted y yo tenemos. Porque así es Dios. Pero hay un texto dentro de esa porción bíblica en el cual pues es donde nos vamos prácticamente a fijar, y quizá uno o dos más. Pero en el texto que realmente nos vamos a fijar del libro de Jueces, del capítulo 6, nos vamos a parar en el versículo 12. Una palabra poderosa. Esa palabra tiene un gran mensaje. Ese versículo 12 tiene un mensaje poderoso. Y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y esa palabra no se la dijo cualquiera. No. Él escuchó aquella voz que le dijo, y aquella voz fue el ángel. Aunque él no reconoció de primero la categoría del ángel, pero luego más adelante él reconoció la categoría de aquel ángel que le vino a traer el mensaje. Pero quizás al momento Gedeón no reconoció el nivel
de aquel ángel que le vino a traer el mensaje, que le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Ya ustedes conocemos la historia del pueblo de Israel para ese entonces, donde los madianitas, prácticamente parafraseándolo, tenían, podemos decir, un juego con el pueblo de Israel, porque cada vez que estaba la cosecha, venían ellos los madianitas, mire, y se llevaban todo, no dejaban nada de la siembra. Aún el trigo se lo llevaban, y lo que no, mire, los animales se lo comían, y lo que no, pues lo desbarataban o le pegaban fuego. Y eso era todos los años. Todos los años. Y leyendo la historia podemos entender, o podemos, mejor dicho, comprender las interrogantes de Gedeón. No es para menos el abuso que tenían los madianitas, y ya era por muchos años que tenían al pueblo de Israel de juego. Cada vez que estaba la cosecha venían, se la robaban, se la atropellaban, la que no le prendían fuego. Y el pueblo de Israel tenía que ingeniárselas para poder reservar algo de la cosecha, aunque no todo, pero por lo menos algo para sobrevivir. Tenían que ingeniársela. Y en ese entonces, dentro de esa lucha, dentro de esa faena, allí había un hombre que era Gedeón. Y Dios desde el cielo lo vio allí en el lagar. ¿Y qué hacía allí? Aventando el trigo. Porque para los efectos, cuando el trigo se cosecha, pues en la misma era, ellos ponen una manta, y eso los que fueron a Perú en la montaña lo vieron un momento dado. De los que fuimos allí, nos paramos a ver el ejercicio, y allí cosechan mucho grano, y ellos pues ponen un toldo en el piso, y tienen, ¿verdad?, pues el trigo, los granos, lo que sea, dentro de un saco. Y ellos pues van con un recipiente, van sacando de ahí, y mire, lo vacían lentamente. Y ellos buscan la posición del viento, y el viento se lleva la paja. Y eso hacía Gedeón, limpiándolo. No en lo común, en cómo se debía hacer, porque eso prácticamente se hacía en la misma era, que había el espacio libre y el viento soplaba, y era más sencillo para ellos, más fácil limpiar el trigo. Pero él, para poder reservar de aquella cosecha, se fue al lagar. El lagar, podríamos descifrarlo, que es un hueco o un cilindro, como le llaman ellos, en una piedra, en un perímetro. Y ahí estaba Gedeón limpiando el trigo. Porque si lo hacía a la parte afuera, donde estaba la era, donde estaba la cosecha, era víctima de los madianitas. Era víctima de ellos. Y Gedeón, para poder salvaguardar su familia, para poder proteger algo de aquella cosecha, dice que se escondía. Y lo hacía de esa manera, y quizás cuantos más, pero Dios a quien se fijó fue en aquel hombre, en Gedeón. Dentro de todo aquel pueblo de Israel, Dios se fijó la mirada en aquel hombre, en Gedeón. Y allí envió Dios el ángel. Lo envió para que le hablara a Gedeón y le dijera:
Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Allí estaba Gedeón, no empece al peligro que se estaba exponiendo. Él sabía que ya los madianitas venían, porque ya era el tiempo de la cosecha. Pero él, una persona atrevida, una persona valiente, se estaba esforzando para proteger parte de la cosecha. Y el pueblo de Israel estaba sometido al yugo de los madianitas. Ahora, ¿por qué razón estaban sometidos al yugo de los madianitas? ¿Por qué razón? Había una razón por la cual fueron sometidos bajo el yugo de los madianitas. ¿Por qué razón? Todo vino a causa de la desobediencia. Nada más. Todo vino a causa de la desobediencia. Un pueblo bendecido, un pueblo protegido. Mientras el pueblo de Israel se mantenía fiel a su Dios, era un pueblo que estaba protegido. No había enemigo que le pudiera hacer frente. Pero algo pasó en el camino. Algo en el camino le pasó al pueblo de Israel, que ya no soportaban aquella tertulia, podíamos decir, aquella injusticia para ellos, pero justicia para Dios. Injusticia para ellos, pero justicia para Dios. Porque Dios le estaba haciendo justicia al pueblo de Israel a causa de la desobediencia en la cual el pueblo de Israel había caído, adorando a dioses paganos. Cayeron en la idolatría, en la vanidad, con lo mismo que Dios le había dado. Ahí donde está el problema. Ahí donde está el problema, donde usted y yo tenemos que tener cuenta con aquello que Dios nos ha dado. Que eso mismo no venga a ser tropezadero para nuestras vidas espiritual. Que eso mismo no vaya a ser tropezadero para nuestra relación con Dios. Hay otro versículo que quiero darle lectura. Y es al versículo 10 de ese mismo capítulo número 6 de los Jueces. Que dice: y os dije, escuche bien, y os dije, yo soy Jehová Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz, le dijo Dios. Cuando el pueblo de Israel, en los versículos más anteriores, empezaron a quejarse ante Dios, ahí Dios le reclama nuevamente. Le dije, se los dije, que no adoraran a los dioses de los amorreos, en la cual en la tierra ustedes habitan. Pero no me escucharon, le dijo Dios. No me escucharon. Por tal razón hay caído bajo el yugo de los madianitas. Ahora el pueblo de Israel está lamentando. Ahora ha empezado a lamentarse porque los madianitas no lo dejan respirar. El enemigo no lo deja respirar. Quizás cuántas veces Dios te ha dicho. Quizás cuántas veces Dios te ha dicho:
No te ligues a ese mundo pecaminoso. Aparta tus pies de allí. No le rindas pleitesía a los dioses paganos del mundo. No hacéis vuestros propios dioses, dijo Dios al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces te ha dicho Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dicho, aparta tu pie de ahí, apártate? Pero no se escucha la voz de Dios. Sucede como al pueblo de Israel, no se quiere escuchar la voz de Dios. Entonces vienen los momentos de calamidad. Vienen los momentos de sufrimiento, de tribulación. El problema aquel, el problema aquel otro. Pero ¿y qué me pasa? ¿Y qué puedo hacer? Tenemos una receta. Tenemos una receta en el versículo 12 para corregir ese problema, para combatir esa enfermedad de la desobediencia, de la idolatría, del desvío. Hay una receta ahí en el versículo 12 de ese capítulo 6 de Jueces. Hay una receta ahí. Tenemos el ejemplo de Gedeón, que dentro de todo aquel pueblo Dios fijó la mirada en Gedeón. Muchas veces Dios tiene planes. Muchas veces Dios tiene propósitos para con nosotros, para con usted. Y quizás usted se siente inferior, incapaz. Pero eso no es lo que Dios está mirando. No, eso no es lo que Dios está mirando. Dios no está mirando la capacidad suya, el conocimiento suyo. No es lo que Dios está mirando. Usted puede ser un intelectual, pero eso no es lo que Dios está mirando. No es el intelecto. Bien claro le dice Gedeón, pero ¿quién soy yo? Le dice Gedeón a aquel ángel. ¿Quién soy yo? Vengo de una familia pobre, de los más pobres de mi ciudad. Le dice Gedeón, tratando de salirse, las mismas palabras que pronunció Moisés, las mismas palabras que mencionó Jeremías. Prácticamente se sintieron en el mismo nivel. Pero Dios no está mirando eso. Lo mismo que Dios miró en Moisés, lo mismo que miró en Jeremías, fue lo mismo que miró en Gedeón. El esfuerzo, la valentía de aquellos varones. En eso fue que Dios se fijó. En el compromiso que tenían aquellos varones. Para todo en la vida hay que hacer un esfuerzo. Para todo. Mire, para usted respirar tiene que hacer un esfuerzo. Un ejercicio pulmonar. Mantenga la respiración a ver si va a poder respirar. No va a poder. Se va a asfixiar. Hay que hacer un ejercicio de respirar.
Y tenemos que hacerlo constante. Porque según la ciencia médica es el órgano más vago que tiene el ser humano en el cuerpo. Es el órgano más vago que tiene el ser humano según la ciencia médica. El pulmón es un órgano que con una poquita de ayuda de oxígeno que le dan, enseguida el pulmón, mire, se recuesta a dormir. Dice la ciencia médica. Porque ya el cerebro está diciendo que alguien le está ayudando y que no tiene que ejercer la función de respirar. Por eso es que la ciencia médica, cuando usted va al hospital, procuran, lo esfuerzan, le hacen ejercicio para que usted pueda respirar por sí mismo. Porque entre más tiempo le suplan la ayuda, más deficiencia respiratoria tiene. Yo no soy médico, por si acaso. Pero a veces es bueno uno preguntar. Y eso yo lo aprendí cuando el COVID. En una gestión que estaba haciendo. Y el médico me explicó eso. Él me dijo, quizás ustedes pueden ver un paciente y ustedes sufren porque ven el paciente que nosotros lo estamos estrangulando. Me dijo él, ustedes lo están viendo, quizás ustedes sufren porque ustedes ven que nosotros estamos estrangulando al paciente. Pero no, me dijo él, nosotros estamos ayudando al paciente. Porque si no obligamos, si no ejercitamos al paciente que de su propia voluntad respire, no va a poder respirar. Y por eso le digo que todo en la vida hay que hacer un esfuerzo. Cuando buscamos la definición de esforzado, según la Biblia, es confiar en el Señor como nuestra verdadera fuente de fortaleza. La definición según la Biblia es confiar en el Señor como nuestra verdadera fuente de fortaleza. No hay otra fuente más superior que esa fuente que viene del cielo. Pero es que muchas veces cuando tenemos un problema con nuestras mismas propias fuerzas, usted ve que la persona no sale. La persona sigue para atrás y cae en depresión y le dan pastillas y le dan aquello y le dan aquello y le dan aquello. Mire, la persona no sale de ese ciclo. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera fuerza que le dé esa fortaleza para poder salir de ese ciclo. Pero si buscamos la definición en un diccionario de la Real Academia Española, dice animoso, alentado, de gran corazón y espíritu. Las dos definiciones van prácticamente. Pero hay una que sobrepasa, porque no hay mejor fortaleza cuando viene de la fuente que viene de arriba. No hay mejor fortaleza que esa. Por eso es que cuando usted tiene problemas, cuando usted tenga situaciones, clame a Dios. No se deje hundir en el pensamiento. No se deje persuadir por la depresión. Sea valiente, como le dijeron a Gedeón. Sea valiente, dama. Sea valiente, caballero, y esforzado. Y usted verá que va a poder vencer la prueba. Seguro que la puede vencer en el nombre del Señor. Si Gedeón no hubiese sido un hombre esforzado y valiente, la depresión se lo hubiese tragado. Ante el martirio que tenían por los madianitas. Pero él se aferró a aquella fortaleza, aquella valentía.
El hombre y la mujer que le sirve a Dios tienen que ser personas valientes. No podemos andar llorando, no podemos andar mucho quejándonos, sino que actuar con valentía ante el problema, ante la situación. Porque Dios nos ha dado unas herramientas, mire, genuinas, que es la oración, el ayuno, nos da fortaleza, nos da fuerza para poder vencer todos los problemas. Pero muchas veces no alcanzamos eso. ¿Por qué? Como le dijo Jehová al pueblo de Israel, ¿por qué están sometidos a la esclavitud de los madianitas? Porque no me escuchan. Y Dios nos exige, Dios nos demanda oración y ayuno. El cristiano que no tenga oración, lamentablemente no tiene signos vitales espirituales. Bien sencillo. Un cristiano que no ora, que no tiene oración ni ayuno, no tiene signos vitales espirituales. No lo hay, ni lo va a haber, si no hay oración. La fortaleza no va a llegar, la valentía no va a llegar, si no hay oración y ayuno. Lamentablemente, no se ponga a pelear con su propia fuerza, que va a perder. No, quizá va a poder aletear los primeros meses, los primeros años, pero las fuerzas se les van a acabar. Porque son fuerzas espontáneas, débiles, que vienen del cuerpo humano. Pero lo que viene de arriba, viene con poder y unción. No hay de otra. Ahora, pero cuando vamos y buscamos la definición de valentía en el diccionario de la Real Academia Española, dice: cuando actúa con decisión frente a sus miedos, inquietudes y dudas. Cuando actúa con decisión frente a sus miedos, inquietudes y sus dudas. Pero ahora viene la definición bíblica. Dice: cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, calma y firmeza, porque confiamos en Dios y le obedecemos. El ejercicio de orar es para los valientes. Sí. El ejercicio de orar es para los valientes. Los cobardes les tienen miedo a la oración. Y si usted me pregunta que si orar es fácil, no, no es fácil. No, no lo es. Orar no es fácil. Pero ahí donde tenemos que actuar, ahí donde tenemos que aplicar lo esforzado y la valentía, el esfuerzo y la valentía, es el que te hace tomar el valor de levantarte y decir: voy a orar, voy a presentar este problema a Dios. Hay que ser esforzado y valiente, le dijeron. O le dijeron a Gedeón. Vieron el esfuerzo y la valentía de Gedeón. ¿Qué Dios está viendo en usted? Hágase un autoanálisis. ¿Qué está viendo Dios en usted? No diga por decirlo. No, que yo soy valiente, que yo soy... No es lo corporal. No estamos hablando de lo corporal. No. No es lo corporal. Valiente había uno ahí que era de un barrio por aquí cerca. Y uno que no mataba una mosca, lo sacó de carril. Las personas que son mayores saben de esa historia. No es que yo sea muy viejo, pero en un negocio que había allí en el puente de Río Blanco, cuando usted cruzaba el puente, el negocio quedaba de frente, negocio de bebida. Y un abusador que había, que era, mire, aquello
se le ponían pegar 5 hombres y no había quien lo tumbara. Abusaba de los guardias, abusaba de todo el mundo en el área este. Mire, y el más cobarde vino y lo liquidó. No se aferre a las fuerzas corporales. Eso de nada sirve. Eso no fue lo que Dios miró en Gedeón. No. Allí en Israel habían hombres más fuertes, más corpulentos, físicamente o corporalmente, como le podamos llamar. Pero lo que Dios vio fue lo esforzado y lo valiente que había en el corazón de Gedeón. ¿Qué es lo que Dios quiere mirar en usted? Si usted no tiene el valor para orar, es un cobarde espiritualmente. Hay cosas en la vida que no las alcanzamos por falta de esfuerzo. Hay cosas en la vida que no las alcanzamos por falta de esfuerzo. Esfuércese un poquito más. Esfuércese un poquito más, que está por lograr lo que usted quiere lograr. Esfuércese un poquito más. Quizás al día de hoy no lo ha logrado, pero esfuércese un poquito más y lo va a lograr. No se rinda. Haga como Gedeón. Sabía que los madianitas venían, pero él mantenía su insistencia. Limpiando el trigo. Por falta de esfuerzo y valentía, muchas veces hay personas que retroceden. Teniendo ya casi al alcance, por lo que están luchando, por no ser valientes, por no ser esforzados, se le va de las manos lo que ya estaban pronto por agarrar. O quizás lo tenían y lo dejaron de ir por no ser responsables, por no usar la valentía, por no usar el esfuerzo. Lo dejaron ir. En lo espiritual sucede igual. Hay quienes están cerca de alcanzar la bendición, pero tienen que esforzarse un poco más. Hay veces que tenemos una petición a Dios, hay veces que tenemos... Y mire, y por no hacer un esfuerzo más, el enemigo le roba la bendición. Por no ser un poco más valiente. Porque una persona, un creyente que verdaderamente haya tenido un encuentro, un arrepentimiento genuino y que no tenga la fuerza de voluntad para romper la dificultad para poder llegar al culto, es una persona débil. Es débil. Que yo no pueda romper la dificultad y a la hora de llegarme a rendirle culto a Jehová, yo no tenga la moral, la fuerza para romper esa barrera y correr y llegar a rendirle culto a Dios. Eso es falta de esfuerzo, es falta de valentía ante Dios. No podemos ser cobardes. Los cobardes no heredarán el reino de Dios, dice la palabra. Los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de Dios. No hay manera. Hay bendiciones que no te van a llegar solas. No, jamás. Mire, las bendiciones no te van a caer como papeles del cielo. Quítese eso de la mente. No, eso no va a caer así del cielo. Ya el tiempo del maná pasó. El tiempo del maná ya pasó. Pero la bendición no le va a llegar volando así en el aire
y le va a caer en sus pies o en la falda o en la salud de su cuerpo, o le va a ayudar a resolver los problemas financieros. No, eso no llega así tirado del cielo. No, eso no llega. No es así el plan de Dios. Tenemos que salir a buscar la bendición. Todo en la vida hay que hacer un esfuerzo humano. Hay que salir a buscar la bendición. Y saber dónde la vamos a ir a buscar. Porque muchas veces le pedimos a Dios: Señor, mira este problema. Señor, yo necesito que tú me resuelvas esto ya. Esto no puede pasar de esta semana. Señor, tú me tienes que resolver esto. Mire, y Dios allá arriba, quietecito, diciendo: pero ¿quién es este o esta? Que ni es esforzado ni es valiente. Porque a Dios no hay que presentarle lo que somos. No. A Dios no hay que decirle: yo soy esto, yo soy aquello. No. Gedeón no estaba en el plan. No. Pero en el cielo había un Dios que conoce todas las cosas. Y vio el corazón de Gedeón. Y es el mismo que está viendo tu corazón. El mío lo está viendo. Hay que provocar que la bendición caiga. De otra manera no hay. Hay que provocar que la bendición llegue. Hay que provocar la bendición. Hay que provocar a que Dios se manifieste en nuestras vidas. Esfuércese un poquito más. Esfuércese un poquito más y escuche la voz de Dios. Escuche el llamado. Esfuércese un poquito más. Un poquito más. Sea esforzado. Sea valiente. Usted y yo tenemos que provocar que Dios nos envíe lo que Él nos quiere dar, lo que usted y yo necesitamos. Tenemos que provocar a que Dios nos lo dé, nos lo envíe. Pero usted y yo tenemos que salir. Hay que salir de la cama, doblegar las rodillas. Hay que salir los sábados en la mañana de cada 15 días. Llegar a la casa del Señor. No sean cobardes. No sea cobarde. Sea esforzado y valiente. La bendición está por llegarle. Esfuércese un poquito más. En la Biblia hay relatos donde ángeles descendían y le hablaron a hombres y a mujeres, diciéndole: a causa de tus oraciones es que yo he venido. El Padre me envió por tus oraciones. Aquellos que leemos, sabemos que hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. Mire a ver si la oración tiene un poder. Vale la pena ser como Gedeón, ser esforzado y valiente. No deje su petición, esfuércese un poquito más. Dios está por contestarle su petición. Dios está por visitarle. Esfuércese un poquito más.
¿A cuántos hombres y mujeres en el relato bíblico encontramos que Dios envió un ángel a hablarle, a llevarle el tal mensaje? Y le han dicho: a causa de tus oraciones el Padre me ha enviado. Qué lindo, qué maravilloso que usted y yo movamos al Padre a misericordia por medio de la oración. Mire, qué poder tan grande tenemos usted y yo en las manos y no lo sabemos usar. No lo sabemos usar y tenemos un poder grande en nuestras manos. Esfuércese un poquito más. Hombres y mujeres igual que usted y yo en la Biblia. Ahora, pero fueron hombres y mujeres esforzados y valientes. Hombres y mujeres que andaban en la raya, como decimos. En la línea que Dios quiere. No andaban fluctuando. No estaban procurando que Dios los viera. No, ellos iban allí humillados. Caminaban la vida humillados, pidiéndole a Dios. No le ponían condiciones a Dios. No, iban y derramaban su alma delante de Dios en oración. ¿Tiene poder la oración o no tiene poder? El estar yo aquí hoy, el estar usted aquí hoy es el poder de la oración. ¿O acaso se nos olvida que nuestros padres se iban en oración y ayuno a orar por nosotros? Lo mismo que hoy, aquellos padres que somos valientes y que somos esforzados, que nos vamos de rodillas a pedirle por nuestra familia, también los hicieron nuestros padres. ¿Tiene poder la oración o no tiene poder la oración? El que sus hijos le acompañen hoy aquí es el poder de la oración. El esfuerzo que usted hace por traerlo tiene un poder que usted ni se imagina. Usted no sabe el poder que tiene el esfuerzo de usted traer su hijo a la casa del Señor, a que vaya aprendiendo a adorar a Dios. A veces nos olvidamos de las herramientas tan poderosas que tenemos en las manos. Empezamos a gritar y empezamos a llorar cuando ya los hijos tienen 18 y 20 años. Pero se nos olvidó que en el camino fuimos flojos. No procuramos cuando estaban chiquitos, perdón la frase, o pequeñitos, de traerlos. Se nos olvidó lo que nos pide Dios. Sí, la palabra del Señor dice allá en el Salmo: instruye al niño en su camino, para cuando fuere viejo no se aparte de él. ¿Tiene poder el esfuerzo o no tiene poder? ¿Vale la pena, papá, mamá, el esfuerzo que estás haciendo? Quizás te da trabajo cambiarlo de ropa. Seguro que sí. Yo fui padre también y a veces al momento de traerlos para el culto es dificultoso. Sí. Hay veces uno como papá tiene que echarse uno en cada lado, porque si son tres, la madre carga uno y el bulto, y uno a veces se tiene que llevar los dos al hombro. Y a veces tres porque mamá está cansada. Me pasó, como a muchos le ha pasado aquí. Pero hay un poder grande en ese esfuerzo. Hay un poder grande en ese esfuerzo. Aquí hay padres y madres que tienen cuadros de hijos y los ven aquí en el templo. Les acompañan. ¿Acaso no tiene poder la oración, el esfuerzo? Hay un poder grande en ser esforzado y ser valiente.
¿A cuántos el ángel le dijo? Porque oraste, porque fuiste esforzado, porque fuiste perseverante, porque fuiste valiente, porque fuiste decidido. Una de las cualidades que tiene que tener el cristiano valiente es ser decidido. A veces tenemos que presentarle peticiones a Dios, pero también tenemos que hacer un compromiso. Cueste lo que cueste, a veces hay que hacer un compromiso. Sí, hay que hacerlo y hay que sufrir el compromiso. Pero vale la pena ser valiente y esforzado. Esfuércese un poquito más, que lo va a lograr. Créame que si se esfuerza y sigue siendo valiente, lo va a lograr. ¿A cuánto Dios le ha dicho? Tu oración llegó. Y a causa de tu oración he venido. Hay dos cualidades que todos los creyentes tenemos que tener. Y usted y yo no podemos quedarnos sin ninguno de ellos. No, para nada. Hay dos cualidades. El ser esforzado y ser valiente. El hombre esforzado y la mujer esforzada trabaja el evangelio. El hombre y la mujer valiente se someten. No andan de cobarde. Hay quienes son tan cobardes, mire, que en vez de usar la herramienta del poder de la oración para irse a orar cuando reciben un llamado o una exigencia desde el altar, a veces hay personas que son tan cobardes que se van a las redes sociales y por estado siguen poniendo mensajitos que llevan un mensaje. Eso es de cobarde. ¿Sí? Sin pelos en la lengua, como decía mi papá, me atrevo a decirlo. Esos son personas cobardes. Cobardes. Flojas de constitución espiritual. Haga como Gedeón, hombre forzado y valiente, le dijo Dios, el ángel de Jehová. Créame que muchas veces no alcanzamos la bendición y está así de cerquita, por llegar así. ¿Por qué? Porque no nos hemos forzado un poquito más. Mire, ese tiempo que usted va a usar poniéndole en estado, váyase de rodillas y dígale: Señor, aquí estoy con un corazón contrito y humillado. Derramo mi alma delante de ti. No tiene ni que expresar mucho. Váyase a llorar como hizo Ana. Ana no expresó mucho. Mire, Ana no expresó mucho. Solamente fue con un corazón contrito y humillado. Para lo que le dijo el sacerdote Elí, si llega a ser en este tiempo, miren, entran a Facebook, entran a YouTube, lo ponen por, mire, hasta una pancarta ponen en el cruce de Iguerillo. Las palabras que le dijo el sacerdote Elí: aquella mujer que tenía dolor en su corazón, estaba en amargura. ¿Y cuáles fueron las expresiones que le dijo el sacerdote Elí? Mujer, digiere tu vino. Pensaba que estaba ebria. No, allí lo que había era una mujer con un corazón arrepentido, lleno de dolor, lleno de sufrimiento. Pero ella no se alborotó con lo que le dijo Elí. No, tampoco se exaltó con lo que le dijo Elí.
ella siguió su oración. Ella siguió siendo esforzada. Ella siguió siendo valiente. Porque el gesto que hizo Ana fue un gesto de una mujer valiente y decidida a lograr lo que ella quería, y lo logró. Lo logró. En aquella reprensión que le dio el sacerdote que se equivocó, ella no puso el oído, no, en aquello que le podía perturbar. No, ella puso su mirada en quien había creído. No se alborote. No, humíllese mejor. Y va a lograr. Lo va a lograr. Créame que usted lo va a lograr. En el nombre del Señor, esfuércese un poquito más, que lo va a lograr. ¿Por qué no? Si un hombre y una mujer con un corazón arrepentido cambia, puede cambiar cualquier determinación. A Dios lo convence un corazón contrito y humillado, no un corazón enaltecido. No, jamás. No, un corazón enaltecido, miren, no lo intente, que se va a condenar más. Jamás. La salvación es gratis. La salvación es gratis. No hay que pagar un solo centavo. No hay que pagar un solo centavo. Para nada. Pero sí cuesta sacrificio. Sí cuesta sacrificio. Pero no hay que pagar ni un centavo. Es gratis. Pero cuesta sacrificio. Cuesta ser esforzado. Cuesta ser valiente. Porque así obra Dios. Como le dije anterior, la salvación no cuesta nada. Pero cuesta sacrificio. Para salvarnos, para poder salvarnos, tenemos que esforzarnos y ser valientes. ¿O acaso se nos olvida lo que dijo Jesús allá en el libro de Mateo? El capítulo 11, versículo 12. El reino de los cielos el reino de los cielos sufre violencia. Escuche, el reino de los cielos sufre violencia, dijo Jesús. Y los valientes lo arrebatan. Los esforzados, los valientes son los que arrebatan. Cuando Él expresa esa palabra, que el cielo sufre violencia, el reino de los cielos sufre violencia, está hablando de la persecución que había. Había una persecución. Y como había una persecución, los cristianos tenían que ser valientes. Y solo los valientes eran los que podían alcanzar. Hoy en la vida actual y la vida actual estamos igual. El reino de los cielos sufre violencia. Todos los días. Y solo los valientes lo arrebatan. Esfuércese un poquito más, que lo va a lograr. Lo va a lograr. Esfuércese un poquito más.
Dice que el esfuerzo se describe como la fuerza interna a lo que está sometida un cuerpo. Pero también el esfuerzo es lo que nos lleva a alcanzar nuestras metas, planes, sueños, nuestros propósitos en la vida. Vale la pena esforzarse. ¿Usted quiere cumplir su sueño? Esfuércese. ¿Usted quiere alcanzar sus metas? Esfuércese un poquito más. Usted tiene propósito y lo quiere llevar a cabo, esfuércese un poquito más, que lo va a lograr. ¿Cuántos aquí madrugamos temprano? Habemos muchos. Habemos muchos. Unos se levantan a las 3 de la mañana. Otros nos levantamos a las 4, 4 y media. Otros se levantan a las 5, otros se levantan a las 6. ¿Verdad que madrugamos? ¿Por qué? Porque tenemos compromiso. Hay que salir a trabajar. Mañana hay que madrugar. Y qué difícil es el lunes. Mire, yo me acostumbré. Que yo me acostumbro igual lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sí, porque eso es mental. Es el mismo esfuerzo el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, es lo mismo. Usted tiene que acostarse y levantarse, es lo mismo. Si no se muere, pues lo llevan para allá. Y allá lo congelan. Pero es lo mismo. Aquel que tiene compromiso de labor, a menos que no tenga una cita médica, pues mire, el mismo esfuerzo es el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, es lo mismo. Es el mismo esfuerzo. Todos aquellos que tenemos compromiso y que somos responsables, cuando nos despertamos, ese esfuerzo es el que nos dice: levántate. Sí, el sentido de responsabilidad es el esfuerzo que nos dice: levántate. Porque mire que a veces nos acostamos y muchas veces hay ocasiones que uno se levanta más cansado que con la cansera que se acostó el día antes. Y hay veces que se levanta uno y se levanta con sueño. Es la realidad. Aquellos que madrugamos, el que no le dé eso se murió. Pero es la realidad. Hay veces que usted se acuesta cansado y al otro día cuando se levanta y dice: ay, yo estoy más cansado que cuando me acosté. ¿Y qué sueño tengo? Y viene y le pone la mano al despertador y lo apaga por segunda vez. Y a la tercera vez vuelve y lo apaga. Y a la cuarta vez vuelve y lo apaga. Y a las 5 dice: no, tengo que levantarme, que tengo un compromiso. Ese esfuerzo nos levanta. Así también en la vida espiritual. Tiene que haber el mismo esfuerzo, el mismo compromiso, la misma responsabilidad. Y el deber y la responsabilidad es el esfuerzo que nos levanta. Muchas veces hay fuerzas internas que nos impiden levantarnos. ¿Quién dijo que no? Hay fuerzas internas. Hay fuerzas internas que nos impiden levantarnos. Como cuando por la mañana suena el reloj. También en la vida espiritual hay unas fuerzas internas que no vemos, que nos impiden muchas veces levantarnos, esforzarnos, ser valientes. Pero esfuérzate un poquito más que lo vas a lograr. Nunca te des por vencido.
proponte terminar lo que comenzaste. No te des por vencido. Procura terminar lo que empezaste. Esfuérzate un poquito más. Es lamentable que muchos, o que algunos, al no esforzarse un poquito más, abandonan cosas de valor. Es triste. Es triste. Hay algunas personas que por no esforzarse un poquito más, abandonan cosas de valor. Tanto en lo secular como en la vida espiritual. Esfuércese un poquito más, que lo va a lograr. Hay quienes por no esforzarse un poquito más dejan a un lado el ministerio. El llamado lo dejan a un lado. El propósito de Dios lo dejan a un lado. Se devuelven y dejan todo a un lado por no esforzarse un poquito más. Si Dios le puso a usted un ministerio en las manos, mire, no lo suelte. Sea cual sea lo que Dios ha puesto en sus manos, el propósito que Dios tenga para con usted, no lo suelte, no dé la espalda. Esfuércese, sea valiente. Como Gedeón, hombre esforzado y valiente. Aquel ángel que descendió y le habló a Gedeón, no fue cualquier ángel. No fue cualquier ángel. Si usted se va al 22, el versículo 22 de ese 6 de Jueces. Entonces, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Gedeón temió. Gedeón se estremeció. Porque pienso que Gedeón conocía que hay una escritura que dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. Gedeón pensó eso, analizando la frase que expresó. Gedeón pensó eso: de aquí a ahora yo no voy a vivir, he visto al ángel de Jehová. Había temor en Gedeón. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Qué palabra? Y ese mismo ángel que se le apareció a Gedeón fue el mismo ángel que se le apareció a Jacob. Un ejemplo vivo de adoptar. Jacob iba caminando, iba con todos, iba con su esposa, sus hijos, y en un momento le dijo, podemos parafrasearlo así, le dijo a su esposa, los que andaban: váyanse allá, que yo voy a ir a invocar el nombre de Jehová. Y dice que allí empezó a orar Jacob. Mira a ver si el poder de la oración, si la oración tiene poder. Allí empezó a orar Jacob. Y dice que oró, y dice que rayaba el alba. ¿Cuántas horas? No lo sabemos.
Pero se describe que estuvo bastantes horas Jacob orando. Pero ¿qué era lo que quería Jacob? ¿Qué era lo que quería aquel hombre también esforzado y valiente? ¿Qué era lo que quería Jacob? Dice que cuando Jacob vio el ángel, se asió de él. Vamos a decir que lo agarró y le dijo, ¿qué le dijo? Bendíceme. Jacob le dijo al ángel, lo agarró y le dijo, bendíceme. Agárrate de la oración, agárrate del ayuno, agárrate de la obediencia, agárrate al sometimiento. Y dígale a Dios, Dios, bendíceme. Pero lo más que me llama la atención, Jacob le dijo, bendíceme. No pidió dinero, no pidió casa, no pidió vehículo, no pidió mujer. Solamente le dijo y le pidió, bendíceme. No le pidió más nada. No, Jacob no le pidió más nada. No le detalló lo que Jacob quería. Solo le dijo, bendíceme y de aquí no te vas hasta que no lo hagas. Porque Jacob sabía, como dice en Proverbios 10:22, la bendición de Dios es una bendición que no empobrece ni añade tristeza con ella al alma. Esa es la bendición de Dios. La que no empobrece ni añade tristeza con ella al alma. Dice que la bendición de Dios es un paquete el cual suple lo necesario para nuestras vidas. Mira, la bendición que Dios da es un paquete completo. Sí, mire, lo que usted necesita le va a llegar. Con la bendición de Dios, lo que usted necesita le va a llegar. Usted necesita salud, con la bendición de Dios le va a llegar la salud. Si usted tiene problemas financieros, con la bendición que Dios da, le va a suplir para cubrir los problemas financieros. Si tiene problemas familiares, matrimoniales, con la bendición de Dios, Dios le va a suplir para poder suplir y cubrir todos esos problemas. Porque la bendición de Dios es un paquete completo para aquel que le es fiel a Él. Pero suple lo necesario. Lo que necesitamos usted y yo. Lo que Él ve que necesitamos. Lo que no es limitado a lo que nosotros, usted y yo, necesitamos. Dice que ya rayaba el alba y el ángel le dice, suéltame. Le dice el ángel le dice a Jacob, suéltame. Pero Jacob seguía luchando con él hasta que el ángel, dice, el ángel lo hirió en el muslo. Pero luego que lo hirió, ¿qué hizo? Lo bendijo. ¿Qué palabra? Después que lo hirió, porque Jacob luchaba y no lo quería soltar. El ángel dice que la historia era que tuvo que herirlo en el muslo. Y mire que para desencajar un muslo dice que el golpe tiene que ser duro. Y el ángel le desencajó un muslo a Jacob. Pero después que lo hirió, que lo golpeó, lo bendijo. A veces Dios tiene que golpearnos. A veces Dios me tiene que golpear. A veces Dios te tiene que golpear. Sí, pero vale la pena ser golpeado por Dios. Porque detrás del golpe que Él da viene la bendición. Esfuérzate un poquito más. Vale la pena dejarse golpear por Dios. Porque después que golpeó a Jacob, Jacob fue bendecido. Y no solo eso,
No solo eso, que de allí Jacob salió transformado. Ya no era Jacob. No. Ya después de aquella bendición ya no era Jacob. Ahora te llamarás Israel. Wow. Ese Dios que usted y yo le servimos es poderoso. ¿Tiene poder la oración o no tiene poder? Mire, aquella bendición, aquella lucha que tuvo Jacob por la bendición con el ángel, transformó a Jacob. Transformó su familia. Pienso que a lo mejor cuando Jacob llegó cojeando a la casa, la mujer le dice: negro, ¿pero qué te pasó? Tú no fuiste a orar. ¿Y qué te pasó? Imaginémonos el relato que le haya hecho Jacob a su esposa y a sus hijos. Pero también el físico de Jacob cambió. Porque cuando Dios llega, transforma. Cuando Dios llega, cambia. No importa que estés herido, no importa que te hayan agolpeado, vale la pena caminar cojo. A Jacob le valió la pena caminar cojo, porque aún hasta los enemigos se disiparon. Aún el miedo que le tenía a su hermano se disipó. Dios canalizó todas las cosas. Hombre esforzado y valiente. Dios canaliza todo. Aquella noche, o ya en aquel amanecer de la mañana, cambió el físico de Jacob, pero también Jacob cambió la historia. También cambió la historia de ahí en adelante sobre Jacob. Procura cambiar tu historia. Procúrala. Procura. Esfuérzate. Sé valiente. Esfuérzate un poquito más, que lo vas a lograr. Como dice el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga.